Alcibíades. Este es un diálogo que se da entre Sócrates y Alcibíades, un joven aspirante a político de Atenas, que admira a Sócrates y que en poco tiempo comenzará a hablar en la asamblea ateniense con el fin de aconsejar al pueblo. Sócrates, preocupado por si Alcibíades está preparado para tal, lo lleva en este diálogo al análisis profundo de las afirmaciones, entre preguntas, reflexiones, más preguntas y más reflexiones, a replantearse la importancia de saber lo que uno mismo es y los conocimientos que uno tiene con respecto a una cosa u otra. En este diálogo veremos cómo Alcibíades comienza estando muy seguro de lo que va a hacer y en dónde está parado, y termina dándose cuenta la ignorancia en la que está inmerso. Es interesante lo que Sócrates le propone a Alcibíades para poder ayudarlo. Le dice: con tal que quieras concederme una sola cosa. A lo que Alcibíades le responde: la concedo, con tal de que no sea muy difícil. Sócrates le dice: ¿es cosa difícil responder a algunas preguntas? No, le dice Alcibíades. Sócrates le dice: respóndeme pues. Vemos como consecuencia a Sócrates haciendo lo que más sabía hacer y por lo que se destacaba, empleando con gran elocuencia su técnica de preguntas, respuestas, reflexiones, repreguntas, para que de esa manera ir dando a luz los conocimientos o no que el interlocutor dice tener. ¿Qué es Bueno, eso? pero Soy en el- esencial. Distinto hay que entrenarlo. Anda despacio. Bien, Perdón, usted Fer, recién pero me preguntaba... respóndeme eso, pará. ¿Para qué se juntaron? Se juntaron porque querían hablar con respecto al tema del post-cuarentena. Pará un segundito. Sí. Si se juntaron por una cuestión de su esencialidad, está permitido el almuerzo. Algo que parecía tan fácil como responder preguntas, terminó siendo difícil para Alcibíades. De hecho, muchas de las preguntas no obtuvieron respuestas por parte de él. La preocupación de Sócrates radica en que Alcibíades va a presentarse dentro de pocos días en la asamblea de los atenienses para comunicarle sus conocimientos y dar consejos sobre decisiones a tomar. Ya avanzado el diálogo, Alcibíades muestra al pueblo como maestro de quien ha aprendido, a lo que Sócrates le responde: mal maestro me citas. Si no es capaz de enseñar a juzgar bien sobre las jugadas de un tablero, ¿cómo ha de enseñar lo que es justo o injusto? Que es mucho más difícil. Sin embargo, el pueblo es capaz de enseñar muchas cosas muy superiores a estas, refuta Alcibíades. ¿Como cuáles?, le dice Sócrates. Nuestra lengua, por ejemplo, yo no la he aprendido de nadie sino del pueblo, sin que pueda nombrar ni un solo maestro. Y esta enseñanza se la debo a él, a pesar de tenerle tú por un mal maestro. A lo que Sócrates le contesta: es cierto, querido mío, que el pueblo en materia de lengua es muy excelente maestro y tienes razón en referirte a él. ¿Los que quieren enseñar una cosa no deben saberla bien antes? ¿Quién lo duda?, dice Alcibíades. Los que saben bien una cosa no deben estar de acuerdo entre sí sobre lo que saben sin disputar jamás. Sí, le dice Alcibíades. Y si disputasen, ¿creerías que están bien instruidos? De ninguna manera. A lo que Sócrates le dice: por consiguiente, para la lengua el pueblo sería muy buen maestro, sin duda, le dice Alcibíades. Y así, si quisiéramos que un hombre se hiciera muy entendido en la lengua, ¿le pondríamos justamente en manos del pueblo? Claro, le dice Alcibíades. Y Sócrates le dice: pero si en lugar de querer saber lo que significan las palabras hombre o caballo, quisiéramos saber si un hombre o caballo es bueno o malo, ¿el pueblo sería capaz de enseñárnoslo? Seguramente no, le dice Alcibíades.
A lo que Sócrates contesta, porque una prueba bien segura de que no lo sabe y de que no puede enseñarlo es que no está de acuerdo sobre este punto consigo mismo. A lo que Alcibíades contesta, sin duda. Sócrates le dice, ¿qué trazas hay de que tú sepas lo que es justo o injusto cuando se te ve tan indeciso y tan fluctuante? Ninguna traza hay, según tú dices. ¿Cómo según tú dices? Hablas muy mal, Alcibíades. ¿Cómo? ¿Sostienes que soy yo el que dice eso? ¿Y qué? ¿No eres tú el que dices que yo no sé nada de todo lo relativo a la justicia e injusticia? No, no soy yo, seguramente. ¿Quién es entonces? ¿Soy yo? Sí, tú mismo. En una conversación de preguntas y respuestas, ¿quién afirma una cosa? ¿El que pregunta o el que responde? Y me parece, Sócrates, que el que responde. ¿Y hasta ahora no soy yo el que ha preguntado? Sí. ¿Y no eres tú el que me has respondido? Seguramente. ¿Quién de los dos ha sido, tú o yo, el que ha afirmado todo lo que hemos dicho? Tengo que convenir, Sócrates, que he sido yo. ¿No se ha dicho acaso Alcibíades, no sabiendo lo que es justo y lo injusto, creyendo sin embargo saberlo, se presenta en la asamblea de los atenienses para darles consejos sobre cosas que él mismo ignora? ¿No es esto? A lo que Alcibíades contesta, eso mismo es. Pero lejos de terminar el diálogo entre estos dos y dar por cerrada la idea, Sócrates, después de seguir indagando en muchas otras cuestiones y con muchos otros ejemplos, preguntas, respuestas y más preguntas, termina casi en un grito angustiante diciéndole a Alcibíades, «Oh Dios, ¿en qué estado tan miserable te hallas? No me atrevo a darle nombre. Sin embargo, puesto que estamos solos, es preciso decirlo. Mi querido Alcibíades está sumido en la peor ignorancia, como lo acreditan tus palabras y como lo atestiguas contra ti mismo. He aquí porque te has arrogado como cuerpo muerto en la política antes de recibir instrucción. Mi querido Alcibíades, preséntate un hombre que tenga el poder de hacerlo todo y que no tenga juicio. ¿Qué debe esperarse y cuál será el resultado para él y para el Estado? Cariños a Laura, y a toda tu familia y a toda la gran familia de esta audiencia de Telenoche. La verdad, bueno, uno en un programa en vivo de televisión por ahí tiene que ver este tipo de cosas. Lamentablemente no era. Fernando de la Rúa abandona la casa de gobierno en helicóptero. Después de muchas idas y vueltas, y de más preguntas, y de más respuestas, y de muchas reflexiones y conclusiones, Alcibíades termina diciéndole: ¡Cállate, como el ¡Es que no me tienes paciencia! Desde este día voy a aplicarme a la justicia. A lo que Sócrates le contesta y cierra el diálogo. Deseo que perseveres en ese pensamiento, pero te confieso que sin desconfiar de tu buen natural, temo que la fuerza de los ejemplos que dominan en esta ciudad nos arrollen al fin, a ti y a mí.